Buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos un nuevo día. Demos gracias, Padre bueno, le damos gracias por su amor y su misericordia, porque usted nos ama en gran manera. Y rogamos también, Señor, que siempre en su amor perdone usted las faltas que cometemos y su gracia benevolente se extienda sobre toda su iglesia para sustentarla con nuestros hermanos que todos los días salen a laborar, con nuestros hermanos que están en las zonas hoy más complicadas, en los centros de salud, con nuestros hermanos enfermos que están en los hospitales, en sus hogares, y también, mi Señor, con aquellos que en este momento tienen necesidades. Sea su gracia para sustentar a su pueblo en medio de estos tiempos, porque no habrá, Señor, nunca un justo que esté desamparado, abandonado por usted. Su gracia será suficiente. Y rogamos que su Espíritu esté guardando y cuidando a su pueblo, Señor. Cuanto pedimos que su palabra sea nuestro aliento, el sustento y la fortaleza de nuestra fe. Rogamos, mi Señor, que usted siga consolando, fortaleciendo y su mano bendita provea para auxiliar a la viuda, al huérfano y a todos aquellos que requieren de su gracia. Asimismo pedimos sabiduría y entendimiento, que su Espíritu nos guíe, Señor, para comprender su palabra y conocerle más y saber cómo amarle. Lo rogamos todo, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la salvación, una doctrina crucial en la vida del creyente. Jack B. Scott, en su libro El plan de Dios en el Antiguo Testamento, hace algunas aseveraciones importantes acerca de lo que es la visión conjunta desde Génesis hasta Malaquías, y llama la atención poderosamente lo que él escribe en el capítulo 1. Nos dice que cuando nos damos cuenta de que la historia del pueblo de Dios se desarrolla en la palabra de Dios, es también nuestra propia historia si hemos creído en el Señor. Nos asegura que lo que Dios le dijo a su pueblo hace miles de años tiene ciertamente una gran significación para nosotros hoy en día, porque Dios nunca cambia y la necesidad que de Él tiene su pueblo tampoco cambiará. Nos afirma que la revelación del Antiguo Testamento es la narración de cómo Dios ha cambiado a una muchedumbre de pecadores, transformándolos en propiedad suya, escogida entre los pueblos de la tierra. Llama la atención que el autor de este hermoso libro, El plan de Dios en el Antiguo Testamento, nos declare que es Dios quien está acercándose al hombre, quien llama a un pueblo para hacerlo su pueblo, para salvar a ese pueblo de su condición pecadora. Y en verdad el plan de salvación está en toda la Biblia. Se desarrolla desde Génesis hasta Malaquías. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra a desarrollar su ministerio, los únicos libros que existían era el Antiguo Testamento. Y exactamente el Antiguo Testamento hablaba sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, de un Dios que viene a salvar a los pecadores de este mundo. La cuestión de ser salvo es la cuestión más importante que se desarrolla en la Biblia. El tema de toda la Escritura, de todas las historias que encontramos, es el tema de la salvación. En su concepción, cuando el ángel Gabriel anunció a María que quedaría encinta y que el santo ser que ella tendría, el que nacería, sería llamado Jesús. Desde ese momento, Gabriel anuncia a Jesús como el Salvador del mundo.
Así que el Salvador y la salvación van unidas. El papel del Salvador es salvar, y tendríamos nosotros que meditar de qué hemos sido salvados, porque eso nos llevaría, como lo hemos dicho en alguna ocasión, a depender absolutamente de nuestro Dios. Salvarse de qué y responder a esto nos llevaría a conocer todo el amplio aspecto de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y logrado para su iglesia, para los que somos ahora su pueblo. En su forma más sencilla, el verbo salvar significa ser rescatado de una situación peligrosa o amenazante. Cuando una persona se recupera de una enfermedad que puso su vida en peligro, nosotros podemos decir que se ha experimentado la salvación. Hay otras formas más de hablar de la salvación. La Biblia también utiliza la palabra salvación en un sentido que es muy específico y se refiere a nuestra redención final del pecado y nuestra reconciliación con Dios. En este sentido, la salvación es la salvación de la mayor calamidad que pesa sobre el hombre, el juicio de Dios. Colosenses 2 nos diría que Jesucristo quitó el acta de los decretos, esos decretos que nos eran contrarios. Sobre el hombre pesaba la sentencia del juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y así vamos encontrando pasajes bíblicos que hablan sobre la sentencia que había sobre cada persona de esta tierra por causa del pecado, y era la condenación a la muerte. No solo hablamos de la muerte física, sino de la muerte eterna. Entonces la salvación suprema ha sido lograda por Cristo, quien, como declara 1 Tesalonicenses 1:10, nos libra de la ira venidera. La Biblia anuncia con total claridad que habrá un día del juicio en el que todos los seres humanos seremos presentados delante del tribunal de Dios. Para muchos este día del Señor será un día de oscuridad, sin ninguna luz. Será el día en que Dios derrame su ira contra los malvados y los impenitentes. Como declara la Escritura, unos serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Ese día del juicio final, donde se derramará la ira de nuestro Dios, será la hora más oscura, la peor calamidad que haya ocurrido en la historia humana para aquellos que no han sido salvados todavía. Ser libre de la ira de Dios, que sin duda se derramará sobre el mundo, es la salvación suprema que nuestro Dios nos ofrece. Es la operación de rescate que Cristo, como el Salvador, realiza por su pueblo. El verbo salvar prácticamente aparece en todos los tiempos verbales griegos. En un sentido, nosotros fuimos salvados, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces fuimos salvados. Fuimos también siendo salvados por la obra de Dios en la historia. La historia revela que estamos siendo salvados constantemente, pero también estamos salvados por estar en un estado de justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y estamos siendo salvados cuando somos santificados o hechos santos. Romanos 8:28 en adelante nos declara que a los que Él conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Entonces, la iglesia está siendo salvada cada que reconocemos
la obra perfecta del Espíritu Santo cuando nos justifica de día en día, ayudándonos a ser santos. Y finalmente seremos salvados cuando experimentemos la consumación de nuestra redención en el cielo, en ese paso final que todo creyente dará cuando muera, o finalmente cuando nuestro Señor venga a buscar a su pueblo en su segunda venida. La Biblia nos habla de la salvación en términos del pasado, entonces, del presente y del futuro. La salvación, entonces, abarca la totalidad de nuestra existencia. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están enmarcados dentro de esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un aspecto fundamental que hay que afirmar sobre la salvación es que ésta le pertenece exclusivamente a nuestro Señor. En Efesios 2, 8 y 9, la Escritura nos declara: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es un emprendimiento de los seres humanos, no es que nosotros buscamos a Dios, no es que nosotros cooperamos o ayudamos a Dios. Los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos. El apóstol San Pablo declara que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la salvación es una obra divina. Dios es quien la logra y quien la aplica. La salvación es del Señor y proviene del Señor. El Señor es el que nos libra de su ira. En este sentido, no hay nada que nosotros podamos hacer más que recibirla por fe. Y es allí, mis hermanos, donde se cumple todo el plan de salvación que la Escritura nos declara. Qué hermoso es saber que Dios nos miró con amor sin merecerlo, sin que ninguno de nosotros debiera ser objeto de este amor. Lo somos. Por eso nunca debemos preguntarnos ¿por qué Dios no salva a todos? Sino más bien debiéramos preguntarnos ¿por qué a mí? Si la Escritura declara que todos estábamos condenados a morir, todos nos desviamos a una, todos nos hicimos inútiles, no hay quien hubiese buscado a Dios, ni uno solo, y todos estábamos bajo la condenación de la muerte por causa del pecado, el hombre que ha sido salvado debe preguntarse cada mañana, cada instante de su vida: ¿por qué me salvaste a mí, Señor? Esto debe llevarle a reconocer la obra de Cristo y a postrarse y agradecer profundamente que ha sido objeto de un amor inmerecido y que esto tuvo un costo tan alto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como resumen de este día diremos que el significado más amplio de la salvación es ser rescatados de una situación de amenaza y de sentencia de muerte. La salvación suprema significa ser librados de la ira de Dios, que es la peor sentencia bajo la cual se encuentra toda la humanidad. La Biblia utiliza la palabra salvación en varios tiempos verbales para referirse a la obra redentora de Dios, tanto en el pasado como el presente y en el futuro. La justificación es a veces utilizada como sinónimo de salvación, otras veces es considerada como un aspecto dentro del esquema de la redención. La salvación es del Señor y proviene exclusivamente de nuestro Dios. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día: Ezequiel 36, 26 al 27, Sofonías capítulo 1, Juan 3, 16 al 17, Romanos 1, 16, 17, 1 Corintios 1, 26 al 31, 1 Tesalonicenses 1, 6, 10. Puede usted también leer Efesios capítulo 1, verso 4. Puede leer también Romanos 5, 1.
Romanos capítulo 8, versículo 1, y puede leer también Romanos 8, 28 hasta el versículo 30. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos meditando y profundizando en estas doctrinas bíblicas. Si Dios nos los concede, mañana continuamos con nuestras reflexiones.